Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de esto que es Believing. Tú ya nos conoces, soy Alejandro Monreal. Y bueno, hoy me va a tocar estar toda la noche contigo. Vamos a tratar de hacer de este un programa especial y aprovechar también para que plantees todas tus dudas. Ya sabes que lo que enriquece este programa pues son las preguntas que te animas a hacer, tus comentarios, porque eso nos hace pues echar a volar la imaginación y por qué no también pues aterrizar las ideas a través de las preguntas que tú nos haces llegar a través de este medio. Pues bueno, antes de iniciar de lleno con el programa, hay que recordar que ayer 10 de octubre fue Día Mundial de la Salud Mental y bueno, quiero aprovechar este espacio para hacer énfasis y seguirlos invitando a que tomen en cuenta este aspecto tan importante de nuestra vida. ¿Por qué? Porque con nuestra mente nos relacionamos con nosotros mismos, con el mundo, y qué mejor que hacerlo de una manera que nos sea funcional, que nos lleve a lograr nuestros objetivos, pero sobre todo a crecer como personas. Y el tema de hoy, pues bueno, como ya está escrito ahí, tú ya te estás dando cuenta en el promo, pues cómo es que nos creemos nuestras propias historias, ¿no? Aquí tengo yo mis apuntes, voy a estar checando de vez en cuando, porque ahora sí me preparé con guión y toda la cosa. Ahora sí hicimos la tarea, como bien diría el profe. Eh, ¿Cómo sabemos que nuestra historia es la real? Porque luego al interactuar con las personas que tenemos a nuestro alrededor, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, luego de que nos vemos en un embrollo que implica sentirnos ofendidos o que el otro se sienta ofendido, normalmente lo que hacemos, y esto ya lo platicábamos en el programa pasado, normalmente lo que tendemos a hacer es empezar a defendernos. No, y las cosas sucedieron así y tú estás equivocado, o bueno, es que a lo mejor yo soy el jefe de familia y por ser el jefe de familia pues tengo autoridad moral y eso ya me da el derecho a la razón. Muchas veces caemos en ese tipo de errores y lo que pasa es que realmente no alcanzamos, uno, ni a comprendernos realmente a nosotros porque por ahí hay un dicho que dice, el pez es el único que no sabe que nada en el agua y como tal, pues está inmerso en ese ambiente que no es consciente de lo que está pasando a su alrededor hasta que lo sacan y dice, ah, caray, no me había dado cuenta de eso. Bueno, pues no te habías dado cuenta porque estabas sumergido, estabas inmerso en ese contexto. Y muchas veces, a veces la gente también, se pregunta, ¿cómo es que le haremos los terapeutas para atinarle a los problemas por los que están pasando? A veces piensan que somos adivinos, perdón, pero nada más lejos de la realidad. Lo podemos ver, uno, porque tenemos la formación y dos, y yo considero que es la más importante, porque estamos fuera de la relación. Si bien en determinados enfoques, por ejemplo, en la terapia familiar y en la terapia de pareja, tenemos que lograr introducirnos en esa familia o en esa pareja, siempre estamos generalmente como observadores. Entonces, un error es creer que mi verdad es la verdad absoluta, porque eso, lejos de acercarme a las otras personas, pudiera estar haciendo todo lo contrario, alejándome. Y aquí tenemos pues el sesgo de la individualidad. Curiosamente, fíjense que me gusta pensar mucho en esto como que es a la vez una oportunidad y a la vez una limitante porque como psicoterapeutas lo que tratamos de reforzar son esas cosas de nuestra persona que son importantes para nosotros. Es decir, buscamos en un primer momento diferenciarnos cuando somos chiquitos. Es decir, no tenemos conciencia de muchas cosas que pasan a nuestro alrededor, pero esto tiene una explicación que incluso va bien pegada, desde la parte neurológica. Los órganos, los sentidos, el cerebro no están completamente desarrollados, que por eso dependemos tanto de un cuidador. En este caso, bueno, la más tradicional es la mamá, una tutora, una nodriza o en su defecto, pues cualquier otra persona que esté a cargo de nosotros. Pero como no tenemos esa conciencia propia, no es que lo imaginemos porque no tenemos esa capacidad tan desarrollada, sino que la vida se experimenta como si fuéramos uno solo.
Luego ya vamos creciendo y desarrollándonos y adquiriendo estas capacidades, estas facultades, que nos damos cuenta de que somos un ser aparte de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Y en la adolescencia eso se va haciendo más evidente hasta que llegamos a la vida adulta. Y sí, vamos como que privilegiando el fortalecimiento de esa individualidad. Lo vamos buscando, estamos intentando definirnos y diferenciarnos de los demás. Pero a veces nos quedamos ahí. Y en la relación de pareja va a decir, entonces, ¿qué onda con el mensaje que nos están transmitiendo los psicólogos? ¿No? Porque si primero están buscando individualizarnos, es decir, hacernos conscientes de nosotros mismos, ¿cómo es que cuando llego a terapia y sobre todo a terapia familiar de pareja, lo que me está diciendo el terapeuta es que tengo que renunciar un poquito, no todo, a mi propia individualidad para poder conectar con el otro? Pues bueno, déjeme decirle que podrá sonar un poco inconsistente, un poco incoherente, pero esto es parte del crecimiento, es parte del desarrollo y es parte de la vida cotidiana. Que en un primer momento tú logres diferenciarte de tu familia y en un segundo momento puedas, sin renunciar a esa individualidad, empezar a relacionarte con las personas que te rodean de la forma más sana y adecuada que sea posible. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema de por qué nos creemos nuestras propias historias, pues bueno, ese sesgo o ese error que cometemos de querer pensar las cosas desde nuestra propia individualidad, déjenme decirles, y paradójicamente, es a la vez parte de la vida misma. Porque ahorita, por ejemplo, si yo le hago una pregunta a nuestro productor, a Marco, pues la hago desde mí mismo. Es decir, no puedo hacer una pregunta desde Marco porque yo no soy Marco. Me relaciono con las demás personas a partir de mi propia individualidad. Y parece imposible que lo haga desde otro punto porque entonces parece ser que tengo que renunciar a eso. Pero no es así. Ahorita conforme avanzamos en el programa vamos a ir aclarando esos puntos. Ahorita ya me eché el choro filosófico, Marco, párame si ves que me empiezo a ir de este lugar. Tengo una duda ahí, por ejemplo, o sea, ¿cuál es el ejemplo de la situación en la que yo me creo una historia? ¿Qué quiere decir que yo me creo una historia o mi propia historia? Fíjate bien, que yo me crea mi propia historia es, por ejemplo, creer que yo soy la víctima en mi vida. Ahorita voy a poner un ejemplo muy padre con todo eso, pero ¿qué me hace pensar en un primer momento que la gente me quiere fregar? Fíjate, me he topado con varias personas que no se dan cuenta porque no lo hacen intencionalmente, pero en su discurso, en su cotidianidad, en lo que hablan casi a diario, lo que dicen son puras quejas. Ay, ¿por qué este se me atravesó? Ya por culpa de este fulano que se me metió en periférico, voy a llegar tarde al trabajo. Es que mis hijos, de seguro renegaron porque me quieren fregar a mí como papá. Ahí ya tenemos un problema bien grave que es el problema del narcisismo, creer que todo gira en torno mío, que está muy relacionado con el egocentrismo. Yo no soy el centro del mundo. Y dos, el problema de la victimización. Si yo supongo que lo que hacen las demás personas lo hacen para fregarme a mí, entonces me estoy victimizando. Pero curiosamente, a través de esa victimización, estoy reforzando una actitud narcisista. Porque ¿qué me hace pensar que todo gira en torno a mí? O sea, el que se me atravesó en periférico va pensando en su rollo. Mis hijos, como lo decíamos en el problema pasado, traen su rollo. O sea, ¿por qué le dedicarían tiempo para fregarme a mí? Esa es una historia que la gente normalmente suele contarse y a partir de la cual se va relacionando con las personas a su alrededor. Pregunta Mari Márquez, ¿se da desde la adolescencia? Puede ser si hubo una infancia que implicó ese tipo de relación con mamá, con papá, con los hermanos. Pero generalmente estas actitudes se hacen más evidentes en la vida adulta, ¿sí? Y estamos hablando, por ejemplo, no sé si te ha tocado ver al señor ya de los 45 para arriba, que es gruñón y que está renegando por todo.
Sí, generalmente también coinciden o se pueden intensificar con etapas significativas de la vida. La conocidísima crisis de los 40, ¿no? Sí. Sí, que a lo mejor puede ser que esta persona haya tenido una vida de adulto joven relativamente tranquila y que esto se haga evidente en etapas clave. Por ejemplo, me estoy empezando a sentir estancado y ese estancamiento despierta sensaciones que a lo mejor yo tuve cuando estaba más chavo. Órale. Sí, pero todo va conectado. A lo mejor el problema de ahorita sí tiene respuesta en el pasado remoto. O bien puede estar ligado a un problema del pasado más reciente, pero si nos vamos a ese problema del pasado reciente, resulta que vamos al pasado remoto. La pregunta que hace Mari Márquez es muy interesante porque nos puede orientar a buscar esa respuesta no necesariamente en la adolescencia, sino que a lo mejor, como lo hemos dicho antes, no sé si se acuerdan a los que nos están viendo, no sé si te acuerdas tú, Marco, que hablábamos de esta pareja que le reclamaba mucho a su esposo, de que siempre llegaba tarde Claro. y descubre en terapia esta persona que realmente no le estaba reclamando al esposo, sino que ella pudo conectar con que muchas veces en su infancia se quedó esperando a que su papá llegara a felicitarla y a darle el abrazo de cumpleaños y nunca pasaba. Órale. Sí, bueno, esta sensación de que todos están en mi contra seguramente tiene una explicación parecida. ¿Sí? Oye, por ejemplo, hablando del tema de la adolescencia, Ujú. es la famosa justificación, ¿no? Puede ser, ¿no? De que me pasan a mí cosas y yo todo el tiempo las estoy justificando, de que me pasó por esto y a lo mejor esta persona ha pensado de tal manera para fregarme a mí. Ujú. Te comento así muy rápido, yo trabajaba con una persona, me asocié para un proyecto y él, teníamos objetivos y metas y demás en conjunto, ¿no? Pero él cuando no las cumplía, siempre se justificaba, o cuando la regaba, se justificaba, es que no, no lo hice por esto y esto y esto. Está bien, pero nunca tuvo la capacidad de un simple, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, perdóname, no pude, o perdóname, llegué tarde por tal y X, ¿no? ¿Por qué se dan también ese tipo de situaciones? ¿Es lo mismito? O sea, ese cuento que se cuentan justo para poder Fíjate, lidiar con la situación. para responder a eso, voy al segundo punto del acordeón, que esto es bien importante, ya lo hemos mencionado varias veces. El concepto, ahorita lo explico, no me voy a quedar, el concepto de la compulsión a la repetición. Mm, Que en términos cotidianos hay una frase muy padre que se dice en psicoanálisis, ligada a eso que dice, repetimos para no recordar. ¿Por qué repetimos para no recordar? ¿Qué significa eso? Puede que el hecho haya sido tan traumático que una parte bien padre del inconsciente y sus mecanismos de defensa es protegernos de lo angustiante que puede ser una situación y por decirlo de una forma lo bloquea, lo reprime. Esos mecanismos de defensa son inconscientes. No se dice lo reprimí porque no lo haces de manera consciente. Tu consciente. inconsciente lo hace, recurre a ese mecanismo, entonces no reprimimos. El inconsciente es el que reprime. Entonces, vamos a suponer, en un ejemplo muy radical, un accidente, una Ok. volcadura, ¿no? En los que normalmente la gente, por el mismo traumatismo, el mismo golpe, pues sí, hay una explicación traumatológica y neurológica al hecho del olvido. Pero también el inconsciente, aparte de lo neurológico, va a hacer su trabajo es para no recordar ese momento que me puede incluso generar un trastorno de estrés postraumático, mejor lo bloqueo. Y haz de cuenta que ese conflicto va saliendo como en abonos chiquitos. Es decir, esta persona puede tener pesadillas recurrentes por un tiempo determinado que implican algo relacionado con el accidente, pero no recuerda exactamente el hecho. A Wow. lo mejor tiene sueños que tienen que ver con catástrofes y luego ya llega la persona a consulta y dice, es que tengo sueños en los que siento que me voy a caer de un avión.
Ok. ¿Y desde cuándo los tienes? No, pues ya tengo años, pero ¿recuerdas hace cuánto empezaron? No, pues es que fíjate que tú... Ok. Ahí es donde vamos explorando y cuando se logra recordar el hecho, haz de cuenta que los síntomas, las pesadillas, los sueños desaparecen, porque Oh. ya no es necesario repetir para recordar. Ya pudimos dar con el recuerdo doloroso, que ya no es necesario que el inconsciente lo vaya dosificando. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esas cositas como me peleó con mi pareja y después descubro que le estaba reclamando a mi papá, esos son las repeticiones que el inconsciente como que orquesta para no recordar directamente el hecho traumático. Ahora, volviendo con el tema, las historias que nos contamos y que nos creemos son historias que le dan sentido al conflicto. Por ejemplo, si yo tuve una relación muy distante con mi mamá desde la infancia, ¿cuál va a ser la compulsión a la repetición? Para no recordar ese hecho traumático de una relación distante con mi mamá. Ya lo hemos hablado. A ver, los que Este, están ahí, pues me voy a conseguir parejas que no se quieran comprometer conmigo. sí, que están distantes ¿Sí? emocionalmente o que no Y están entonces, disponibles. ¿cuál va a ser mi reacción con esas parejas que no se quieren relacionar conmigo? Ah, Les voy a reclamar órale. y me voy a victimizar. Pues, esta mujer no me quiso, no me supo valorar, yo que soy un hombre tan entregado. Y voy a culpar a todo mundo y me voy a victimizar. Y me voy a construir mi propia historia porque esa historia le está dando sentido a mi conflicto de vida. ¿Cuál fue mi conflicto? Que yo tuve una mamá que no estuvo presente en mi vida, no hubo alguien quien la supliera y entonces yo voy a desarrollar esa forma o esa dinámica a la hora de relacionarme. Entonces, no es que me guste a mí contarme ni creerme mi propia historia. De hecho, el contarme mi propia historia, aunque le da sentido a mi conflicto, me genera malestar, me entristece, me enoja. O sea, la gente sufre, pero lo importante de ir a terapia es que la gente descubra, no porque la novia de ahorita no lo quiso, sino porque se está relacionando con gente que no lo quiere o con Ya. gente que no lo toma en serio. Es lo que decíamos también en otros programas sobre la infidelidad, ¿no? De que si te pasa una vez, pues bueno, puede ser al azar, pero si es recurrente, tú lo estás escogiendo de esa manera. Entonces ahí es donde... Y bueno, ahorita que dices, tú lo estás escogiendo de esa manera, volvemos al entre comillas, porque no es que nosotros lo elijamos. Ah, no, bueno, claro, tienes toda la razón, es de manera súper inconsciente, Exacto, ¿verdad? o sea, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Eso es algo que yo generalmente les explico a mis pacientes. Cuando están, bueno, y la intención de este programa también es explicar cómo se da la cura bajo determinadas circunstancias dentro de la psicoterapia. Es decir, cómo trabaja un terapeuta sin caer tanto en la parte técnica y explicarlo más con situaciones cotidianas, ¿no? Porque muchas veces cuando tratamos de explicarle por qué los pacientes están haciendo eso, es que no te das cuenta. Pero ¿cómo que no me doy cuenta? Sí, no es algo que tú estés buscando. Vamos a ver por qué este tipo de relaciones siguen siendo posibles a pesar de que tú te sientes mal. Pero- Porque, por ejemplo, si a mí me están siendo infiel constantemente, no es como que a mí me guste que me sean infiel, exacto, a ¿verdad? nadie le gusta que le sean infiel. Claro. Y la pregunta no es ¿por qué él me es infiel? Sino ¿por qué yo me sigo relacionando con ese tipo de personas? La pregunta ¿por qué él me es infiel? Realmente no tiene respuesta porque mi paciente no es el infiel. Mi paciente es el afectado de esa Exacto. infidelidad, ¿no? Entonces, si nos quedamos con ese tipo de preguntas, es que ¿por qué me engañó? Yo sí les digo a mis pacientes, pues la verdad no sé por qué te engañó, pero la aproximación o una respuesta aproximada a eso y que fíjate que también libera mucho a los pacientes, aunque es muy dolorosa, es, pues realmente te fue infiel porque él así lo decidió. Y muchas veces asumimos que la gente con la que nos relacionamos y que nos fue infiel porque nosotros hicimos algo mal.
Entonces haz de cuenta que desde ahí vamos enfocando el problema mal. Pues, yo soy el problema, una parte de ti está haciendo que el problema suceda, pero no es que el culpable de todo esto seas tú. ¿Me explico? Y tampoco la solución está en decir, entonces como ya entendí que la responsable de todo esto en el pasado fue mi mamá, entonces le voy a echar la culpa. No, o sea, estamos buscando salir de esa actitud de victimización, de esa actitud también, pues aunque para sufrir egocéntrica, ya no culpar a nadie, sino ver, a ver, ¿qué es lo que ya sé? ¿Y qué es lo que puedo hacer con lo que ya sé para yo mismo tomar mejores decisiones en mi vida? Básicamente es lo que buscamos. No estamos buscando tener la razón, ni tampoco es tanto cuál es la verdad de las cosas, porque incluso esto está bien padre. Voy a tratar de citarlo un poco como viene en la bibliografía. Hay un libro bien padre que llevamos en la carrera. No recuerdo el título, pero es algo así como Psiquiatría Psicodinámica del doctor McKinnon. Y dice ahí que los psicoterapeutas de orientación psicodinámica trabajamos con el recuerdo, pero el recuerdo es bien caprichoso. El recuerdo, para empezar, ni siquiera es fidedigno, es algo de lo que no deberíamos de fiarnos tanto, porque nadie recuerda las cosas tal y como sucedieron en su momento, sino que ya le vamos poniendo de nuestra propia cosecha. Y ahí está el problema de la individualidad, porque es un carro chocó y lo vimos tú y yo, pero la historia que va a contar Marco va a decir más de Marco y la historia que cuenta Alejandro va a decir más de Alejandro. A lo mejor tú dices, chocan aquí en la esquina. Hombre, chocaron, pero se salvaron. Afortunadamente la gente salió ilesa. Y la historia que puedo contar yo es, se partieron la mandarina en gajos, viejo pendejo que no se fijó. Si te fijas, son dos apreciaciones distintas del mismo hecho. Entonces, trabajamos con el recuerdo, pero no el recuerdo a secas, el recuerdo de la persona. Y luego, ese recuerdo conforme pasa el tiempo se va deformando. Y aparte de que se deforma, le vamos poniendo cosecha de nuestra propia emotividad. Entonces es la elaboración de la elaboración de la elaboración de la elaboración de un recuerdo. Está impresionante. Hay una frase, no sé qué tanto se relacione con el tema de la terapia, pero me gusta mucho porque dice que muchas veces las palabras son muy poderosas, pero muchas veces no te acuerdas de las palabras que te dijeron hace tiempo, te acuerdas de cómo te hicieron sentir. Yo me imagino que acá en el tema de los recuerdos es algo muy similar. Tienes el recuerdo o la vaga idea de algo, los detalles se van perdiendo, pero el sentimiento de fondo lo debes de tener todavía por ahí, ¿no? Exacto. Eso es lo que se revive. Porque ahorita estamos hablando de nuestra propia historia. Me haces dar con ejemplos bien padres. Me contó un día una persona que hablando con su terapeuta, no era mi paciente, un conocido, que platicando con su terapeuta, le dice él así con mucha tristeza en su corazón. Es que yo no tengo ningún recuerdo con mi papá. De hecho, pues no, me siento muy enojado con mi papá porque no tengo recuerdos con él. Y le encarga a la terapeuta. Dice, ¿tienes álbums fotográficos en casa? No sé si todavía se usan los álbumes fotográficos. Ya todavía se usan, sí. Y le dice, sí, tráetelo. No lo vayas a abrir. Aquí lo vas a ver conmigo. Y entonces se ponen a ver el álbum y le dice, ¿y este quién es? Soy yo. ¿Y él? Mi papá. Y van cambiando de página. Dice, pues yo veo que tienes muchas fotos con tu papá. Ahí el recuerdo ya no fue fidedigno porque se cargó de emotividad. Probablemente una situación muy fuerte para esta persona, como quien dice, corrompió el recuerdo y lo cargó más de emotividad que del hecho. Entonces ahí se construye una historia que le da sentido al sufrimiento de esa persona. En efecto, mi papá no me quiere. ¿Y con quién crees que va a tener conflicto esa persona? Con su eventual pareja.
Con las figuras de autoridad. Oh. Entonces te va a estar peleando con las figuras de autoridad porque la elaboración de su recuerdo le dice que su papá nunca estuvo con él. Hasta que él entienda que ese recuerdo se contaminó de su emotividad y se dé cuenta que ahí hay evidencia de que estaba el papá, él va a poder empezar a relacionarse mejor con las figuras de autoridad. Me acaba de caer un 20 muy grande. Muy bien, muy bien. Así me pasó a mí. Fíjate, el ejemplo que iba a poner para esto, digo, vamos a usar las series. Estaba viendo, porque no he terminado de verla. Doctor House, voy en creo que en la quinta o sexta temporada. Fíjate que es una serie que empecé a ver hace como 3 años y no la he podido terminar por una por otra. Me gusta mucho, la disfruto mucho. Yo creo que es una de mis series favoritas. Pero hay un capítulo de esta temporada que estoy viendo, que es de la quinta, en el que está platicando con el psiquiatra, su psicoterapeuta. Sí, la sexta. Sí, es en la sexta, ¿verdad? Y le dice, bueno, ya sabemos que House es muy, muy escurridizo, muy evasivo. Pero es cuando el doctor Wilson se va a casar por segunda o tercera ocasión que le pide a House que se salga de su casa. ¿Sí? Y entonces, obviamente House en su personalidad no es muy demostrativo en términos de afecto, no es muy expresivo, pero en términos de afecto. Y pues, o sea, pues me hubieras dicho, ¿no? Obviamente House está llorando por dentro. Me hubieras dicho, me voy a mi casa. Se va a su casa y se encuentra con el compañero de cuarto que tenía cuando estaba internado en el psiquiátrico. Y se da cuenta que ya le pintó todas las paredes, ya le vendió muebles, ya le vendió un libro bien importante para él que... Albi se llama. Ajá. Ándale con él. Y House se enoja, pero al mismo tiempo le da gusto ver a este hombre ahí. Entonces, trabajando con el psiquiatra, pues lo va guiando. Descubre por ahí ciertas cosillas, no me voy a adelantar. Pero House, pues no es muy afectivo, tiene su forma de manifestar el afecto a través de la agresión. No es lo más sano, pero bueno, es hasta lo que le alcanza a House, ¿no? Entonces le pinta el departamento, lo ayuda a recuperar el libro que vendió, van y recuperan, creo que un saxofón o una guitarra de House. Y luego después de que lo ayuda a recuperar el libro, cuando llegan al consultorio de House, a la oficina, llegan por este sujeto, por Albi. Y lo deportan porque él estaba en un problema de que no se había presentado a una audiencia y House lo denuncia. Y se queda así chocado. ¿Por qué me denunciaste, güey, si yo te estaba ayudando? Ah, bueno, no contaba con que en la audiencia que le van a hacer este mono, House se presenta como el médico de Albi. Y lo ayuda a que no lo deporten. O sea, obviamente mienten, pero lo que está demostrando House es que para él las personas son importantes. Aunque él diga que no, las personas son importantes. Pero acuérdense que estamos hablando de creerse su propia historia. House es un sujeto altamente evasivo, gruñón, cretino, es la palabra que lo define, es un cretino. Pero le cuesta mucho trabajo reconocer que para él la gente es importante. De hecho, tiene una relación muy mala con su papá y su mamá. Justo eso iba a decir, que si uno analiza al personaje de House, pésimo con las figuras de autoridad, Ajá. Pésima su relación con las mujeres. También. Exacto. Que bueno, después de ese capítulo pasan un chorro de cosas bien interesantes en la serie. Entonces, la forma que tuvo de decirle a Albi que es importante para él fue ayudándolo. Pero luego en una sesión posterior con el psiquiatra, House acusa al psiquiatra de, eres un curandero, tienes un maletín lleno de cosas, pero son cosas que no sirven. Le dice, toda la gente le está yendo bien y yo me sigo sintiendo desdichado. Le dice, eres un fracaso, tú no sirves para nada como psiquiatra. Y se va. Lo que pudiera parecer allí un error del psiquiatra en realidad es algo maravilloso, porque ya lo llevó a que se diera cuenta de que las relaciones son importantes para House. Le está diciendo al psiquiatra que está enojado con él porque él no puede ser feliz, pero en realidad
no nada más le está diciendo que esté enojado, le está diciendo que él también quiere ser feliz. Y después de ese capítulo es cuando en la siguiente temporada hay un derrumbe y él se preocupa por la que está atrapada bajo los escombros. Incluso se frustra porque no la puede ayudar. Y después de ese capítulo se vuelve a ser novio de Cody y le dice que la ama. O sea, fíjate cómo resolvió su propia historia al reconocer que se había estado diciendo, perdóname la expresión, pendejo todo este tiempo con las relaciones. El psiquiatra se queda así, pues obviamente le dolió lo que le dijo House, pero realmente es un logro, porque lo llevó a descubrir que aunque él se resista, las relaciones también son importantes para él y él también quiere ser feliz. Así se resuelve un conflicto en terapia. Un conflicto de una historia que nosotros nos hemos esforzado por contarnos y creernos. Entonces, la misma individualidad de House lo estaba limitando a llevar a cabo algo que es tan importante para los seres humanos, tan importante como la individualidad, que es el hecho de pertenecer a algo, a un grupo, sea pareja, sea un grupo de trabajo, sea un grupo de amigos. Pero se estaba resistiendo, estaba intentando convencerse de su propia historia. Por eso, no sé si recuerdan también como para la tercera o segunda temporada, y corrígeme Marco si me equivoco, cuando se reencuentra con su ex, que esta que también está bien guapetona, que de hecho le dice que regresen. No, ese capítulo fue bien frustrante porque le dice, ya, pues tienen sus, pues echan pasión y todo y se la pasan bien. De hecho, en esa temporada House también se ve feliz, pero ¿qué creen? Le dice que se vaya. Le dice que no va a poder ofrecerle lo que ella espera y que tarde o temprano se va a volver a convertir en el mismo cretino que ha sido toda la vida. Yo dije, pinche House, no más. Estaba enojado yo con el personaje y después de eso, Wilson lo busca y le dice que ¿por qué hiciste eso? Le dice, estás enamorado de tu propia desdicha. ¿Cómo dice? No te agradas, pero te admiras. Y eso es lo que te está hundiendo. Obviamente ahí House no estaba listo para entender eso y le dice, sí, güey, lo que tú digas. Pero mucha gente se da cuenta de eso y sigue aferrado a creerse y a contarse su propia historia. Y ahí está un ejemplo maravilloso de cómo es que ocurren en nuestra vida cotidiana este tipo de situaciones que curiosamente nos hacen mal, pero seguimos repitiendo. Por ejemplo, es que se me hace bien interesante todo eso. A ver, por ejemplo, ahí en el caso de House, porque sí me acuerdo de ese episodio donde por fin reconquista al amor de su vida, digamos, ¿no? Ajá. Y luego le dice, vete, porque me voy a convertir en el mismo patán de siempre. Ahí, por ejemplo, yo le había encontrado explicación en el sentido de que él ve al esposo actual de la expareja y dice, él ya ves que él también lo operan, no sé si te acuerdas, lo operan y Sí, es todo pues de hecho, un House tema. lo salva. House lo salva. Entonces, siempre fue el tema de que a House lo operan, el tema de la pierna, por decisión de ella. Y él nunca la perdonó. Y hay una conversación que tiene con el esposo donde, o no me acuerdo con quién, que se dan cuenta de que el esposo sí perdonó o sí perdonaría a Stacy, se llama. Stacy. Sí perdonaría a Stacy en la misma situación y sí la termina perdonando. Y esa es como que la gran diferencia entre los dos. Y es como que cuando él se da cuenta de que dice, pues es que no tiene caso que esté conmigo porque ni la va a perdonar y me va a convertir en el mismo patán de siempre. Y él aparentemente sí va a poder hacer lo que ella necesita que sea. Pero a lo mejor también es la historia que él se contó, ¿verdad? Pero fíjate, hay otra cosa que ahorita me acordé. Ya regresando a la temporada más adelante con Cody. Después de que se frustra por no poder salvar a esta persona que estaba atrapada en los escombros, regresa a su casa, quita el espejo del baño, lo tira a la bañera y saca las pastillas de Vicodina. Vicodin. Que pues ya sabemos que es un derivado del opio que causa mucha adicción. Y pues House es un adicto. Estaba a punto de tomárselas. Era otra vez volver a...
Ay, ¿cuál es la palabra? A regresar. llenarse de su propio narcisismo y de su propia individualidad, porque cuando está bajo los influjos del Vicodin, House se transforma. O sea, con los efectos del Vicodin, House es más cretino de lo que es normalmente. Y aparece Cody, güey. Sí. Ahí cuando Cody aparece, le dice, ¿me vas a prohibir tomarme el medicamento? Y ella le dice, pues si tú te quieres volver a tomar la medicina y volver a ser un adicto, yo no te lo puedo impedir. Entonces deja en manos de House la responsabilidad y es House el que elige renunciar a su propia individualidad, a su propio narcisismo para empezar a construir pareja con Cody. Eso es, haz de cuenta que la estaba viendo y yo estaba así de, no mames, güey, esto es solo para una clase de psicología. Y de hecho se molesta porque Cody se esconde cuando llega Wilson, que los Sí. que están ya en la casa y se la hace de tos, pero no sé, tengo altas expectativas de esta temporada. No me spoilen. Ahí sí de eso no me den spoiler. Porque si no le vamos a sacar más cosas seguramente. Pero eso es maravilloso. Yo sigo No, eso es una gran anonadado con serie y esto. que merece analizarse porque los comportamientos y conductas de los personajes pues, son casos de estudio muchas Ujú. veces. Y me gustaría tocar un tema, nomás que no puedo porque es un episodio después de eso, pero que está muy interesante. Puedo decirlo sin dar spoilers. A ver. House va con el equipo a preguntar sobre un paciente, Mm, pero una de las personas que está ahí había sufrido un accidente. mm, Y luego dan la explicación de que House fue a preguntar por el caso, pero en realidad fue a ver a la persona que estaba ahí. ujú, Entonces ahí ellos mencionan que es su forma de racionalizar el hecho de que sí le importa a la persona que está ahí, pero que no quiere que se den cuenta que le importa. ujú. Entonces va a preguntar del otro caso cuando en realidad va a ver a la otra persona porque están todos reunidos y se me hace muy interesante esa dinámica también. Pues es que se va curando. De hecho, en los procesos psicoterapéuticos reales, no crean que, por eso es bien importante, ustedes como pacientes de los que nos estás viendo, si es que ya son pacientes, si es que ya llevan su proceso, tienen todo el derecho de preguntar cómo es que funciona eso, porque fíjate, Marco, que me he topado yo con, y fíjense ustedes también que nos ven, me he topado con muchos casos y me parece comprensible porque falta mucha educación al respecto, ya que decíamos al principio que ayer fue Día Mundial de la Salud Mental. Esto no funciona igual que una consulta médica. Esto no es, vengo, me va a decir qué tengo y qué hacer y ya después vengo dentro de 2 meses. No. Esto es un compromiso que se establece de forma semanal para que la persona a través del diálogo dirigido y consentido vaya descubriéndose a sí misma. Entonces, la cura no se da de la noche a la mañana. Este ejemplo que pones, Marco, de que House va obteniendo logros paso por paso, estamos hablando de 6 temporadas y empezó a ir al psiquiatra como para la cuarta, quinta temporada, más o menos que estuvo internado. O sea, ahí House va teniendo despertares, va teniendo confrontaciones con la realidad y consigo mismo, pero el cambio no se da. Va y echa mentiras de que le preocupa un paciente, pero como si fuera circunstancial. Ah, ups, casualmente vine a dar aquí contigo, ¿no? Pero él mismo se va aproximando y lo va haciendo paulatinamente. Primero, la gente se enoja, incluso es necesario que la gente se enoje con sus descubrimientos, que se enoje incluso con el terapeuta, es comprensible y es necesario que se dé permiso de enojarse con su terapeuta porque a final de cuentas esto es una relación genuina, no somos amigos de nuestros pacientes, pero esto no deja de ser una relación genuina y a través de esa relación es como el paciente va resolviendo sus problemas. Decía un maestro de la carrera, lo que cura es la relación terapéutica, no la relación amistosa. ¿Sí? Entonces eso es lo que lo va a llevar a resolver sus problemas paulatinamente. Pero lo que quería decir es que es necesario creer nuestra historia, pero precisamente para comprenderla, no para repetirla, porque a veces es que ya la comprendí, ya sé que mi mamá me hizo todo esto, entonces ahora yo me voy a desquitar con todas las mujeres. Mm. Porque todas las mujeres son unas desgraciadas. Y así si te fijas, hace poco me di cuenta, gracias a un pues creo que estaba viendo un podcast o un videoblog,
créditos a quien corresponda, dijo el vato. Si te pones a escuchar la música regional mexicana, son puros hombres llorando. Son puros hombres llorando. Vete ya, la intocable, vete ya de Valentín Elizalde. Son puros hombres llorando, como machos, pero llorando. Pero llorando. Y haciendo reclamos muy infantiles. Esa es una historia que se repite para no recordar. Y cantamos las canciones a todo pulmón. Dice Toño, enséñame tu playlist de Spotify y te diré quién eres. La música que escuchamos continuamente dice mucho de nosotros mismos. No es magia, no somos Walter Mercado. Es que en el día a día, bueno, también había una frase de Aristóteles, somos lo que hacemos repetidamente. Pues lo que escuchas todos los días va a decir mucho de ti. Claro. Si estamos con la gata bajo la lluvia, pues no hemos superado algo. Si estamos ganchados con Vete ya, o hay otra que está muy de moda, deberías estar aquí, aquí. Ay, no me la sé, te la debo. Comenta Nilsa Morales. Hola, saludos. Oye, por ejemplo, ahí estás hablando de cuando la gente ya empieza a darse cuenta, pero ¿cómo funciona? Bueno, no sé si la pregunta está bien estructurada así, pero ¿cómo funciona la mente, por ejemplo, hablando del infiel? Porque es un tema que le gusta mucho a la gente al parecer, pero el infiel se da cuenta de que lo que está haciendo no está bien, sin embargo lo sigue haciendo. Entonces tiene conciencia de que lo que hace no lo debería de hacer, pero no se detiene al hacerlo, no se detiene a lo mejor a pensar que su pareja la está lastimando o la va a lastimar el día que se dé cuenta. Ujú. Ahí la dinámica es igual que la persona que se cuenta una historia a sí misma sin darse cuenta, quizá. Sí sabe que está lastimando a las mujeres. No, no podemos, vamos a escuchar muy mamón, ¿no? No podemos soslayar. No podemos dejar de lado que sí existe conciencia del acto como tal, pero no necesariamente conciencia del conflicto. Si yo soy infiel, o sea, no me puedo hacer tonto que la infidelidad hace daño. Que yo quiera convencer a mi pareja de lo contrario, ese ya es problema mío. Pero la infidelidad, a todas luces, hace daño. ¿Por qué? Porque lastima expectativas, Claro, el lastima, contrato social. lastima un chorro de cosas. Y aparte, digo, luego hablamos de eso desde un punto de vista más desde las ITS, porque también eso trae repercusiones, muy graves, o puede traerlas. Pero sí, o sea, no puede dejar de lado que es que no sabía que la estaba lastimando. O está muy desconectado de la realidad, o tenemos un problema de intelecto, ¿no? Sí. Debería ser alguien muy, muy, muy desconectado como para que no se dé cuenta. Pero estamos hablando del puro hecho como tal. La infidelidad lastima, sí, y la mayoría de la gente sabe, sí. Que les valga gorro es otra cosa. Pero, aunque haya infidelidades recurrentes y haya conciencia de que la infidelidad lastima, de lo que no se tiene conciencia es de por qué estoy haciéndolo repetidamente. Eso se puede comprender, pero no justificar. Claro. Ahora, ¿por qué un hombre tiene muchas queridas? Hay una explicación que yo he tratado de dar, que de hecho por ahí se pueden meter al canal de Spotify y escuchar el primer episodio, que de hecho es el más escuchado a la fecha, que se llama Historia de una infidelidad. Wow. ¿Sí? Historia de una infidelidad es una historia narrada en actos muy cortitos, que habla de primer acto, ¿no? Un hombre, le es infiel a su esposa. Segundo acto, pues la esposa lo descubre. Tercer acto, el hombre trata de pedirle perdón a su esposa con mucha ambición, ¿no? Pero bueno, detrás de todo eso hay problemas económicos que podrían esconder o justificar la infidelidad. ¿Qué pasa después? Fíjense bien porque esto tiene un... es cuando se quedan así de...
Después de que le pide perdón y quiere resarcir el daño, muy mal manejado, por cierto, el hombre empieza a hacerle promesas a su mujer a modo de compensación. Y le dice, te voy a comprar todo lo que quieras con tal de reparar el daño que te causé. Ah, sí, bueno. Y la mujer pide. Oye, necesito esto, oye, necesito lo otro. Y sí, sobregira las tarjetas de crédito, pide préstamos, bla, 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 hasta que se mete en una deuda. ¿Qué significa esa deuda? Para empezar, es una deuda impagable porque ya sobregiró las tarjetas, ya pidió los 1000 préstamos y ahora está hasta el cuello de deudas. La infidelidad. La infidelidad no se va a borrar. ¿Y cómo se paga una deuda como esas? Lo que está demostrando este endeudamiento es la incapacidad del hombre de ponerse un límite a sí mismo. Por eso se endeuda. Porque ya tiene de facto y frente a sí mismo una deuda que es impagable. No se va a borrar y por más que hagas, el perdón no depende de ti, depende de ella. Entonces así nos vamos metiendo en ese tipo de problemáticas. ¿Por qué? Porque no las entendemos. Muchas veces también la infidelidad está relacionada, pues estoy hablando de infidelidad ya muy crónica, muy marcada. Una explicación psicodinámica, una explicación, no estoy diciendo que es la explicación. Una explicación psicodinámica puede estar relacionada con que la mujer de la vida de ese hombre no es su esposa, es su mamá. Fíjate, dice José Antonio Miranda Hernández, excelente programa, y comenta, diría el licenciado Monreal, el infiel es infiel con todas las mujeres para ser fiel a la mamá. A la mamá, exactamente, pero aquí está muy interesante eso porque aquí en México hay, es que me da miedo tocar ese tema, porque hay una figura, hay un símbolo religioso muy importante para los mexicanos que se celebra cada 12 de diciembre. Es intocable y ustedes ya saben a quién me refiero, es el Día de la Virgen. Bueno, la figura materna está muy relacionada con el símbolo de la Virgen. Es virgen, inmaculada, abnegada, todo lo que quieras. Y a la mamá se le percibe como es. Entonces, amo tanto a mi mamá, estoy tan ligado a ella, pero al mismo tiempo la sociedad, al hacer su trabajo, pues me ha dado a entender que yo no puedo ser pareja de mi mamá, ¿verdad? Entonces, pues también hay una necesidad biológica que yo necesito satisfacer. Pues me consigo una pareja. Tengo una pareja que es abnegada, inmaculada y virgen, y tengo una pareja que es para procrear. Cuando tenga hijos con mi mujer, y se los digo así, una vez escuché en una plática que iba por ahí en un transporte, es que yo quiero mucho a mi vieja y le pregunta a su amigo, ay, chis, ¿y por qué andas con otras? Pues no sé, pero yo quiero un chorro a mi vieja. Y así lo decía, lo afirmaba el señor con esas palabras. Y yo me quedé así, pues si quieres tanto a tu vieja, ¿por qué estás con otras? Pero la realidad es que la mujer con la que se casó, en eso la convirtió. Igual que su mamá, es una mujer para tener hijos, que es inmaculada y abnegada. Y las otras son para ya sabes qué. Entonces, esa es una explicación a la infidelidad. ¿Por qué? Porque a la esposa se le desexualiza como a la mamá. Tú eres la mamá de mis hijos, yo tengo mi mamá y acá tengo mis queridas. ¿Por qué? Porque estas dos, pues no me las puedo echar. Oye, pero entonces esos son temas culturales adquiridos, ¿no? De manera inconsciente, supongo, que luego replicamos sin darnos cuenta, porque eso que dices te hace mucho sentido de que, sí es cierto, en la cultura mexicana a la mamá se le pone en un pedestal. El tema de un poco la religión, en este caso el Día de la Virgen o la Virgen en general, hacemos esa alusión y luego es bien difícil. Sí, cierto, pues cómo no vas a andar con tu mamá, no vas a andar con la Virgen, entonces los pones a ellas en ese pedestal, aunque andes con esa figura, andas de volado con otras personas. Está bien interesante. Fíjate, comenta Jorge Coco, ustedes dicen que la infidelidad en la pareja es
para en realidad no ser infiel a la mamá. ¿O no? Exacto. Bueno, sí. Ajá. Y luego comenta Jorge, habla más en general, Ale. Nos estás aventando todo el paquete solo a nosotros, o sea, los hombres. Bueno, que con las mujeres hemos dado también una explicación al respecto, ¿no? Que a final de cuentas, si no me comprometo con ningún hombre es porque no me he desligado del verdadero hombre de mi vida, que es mi papá. Digo, esto se da tanto en mujeres como en hombres. Igual también hay una culturalidad construida en torno a la mujer y sus relaciones, no nada más es en torno a los hombres, pero así son las historias que nos vamos contando para darle sentido al conflicto. Pero bueno, y fíjate, el hombre infiel, ya regresé al punto de los hombres, ¿verdad? El hombre infiel difícilmente va a terapia. Y si va a terapia, pues va a ir para que lo dejen de fregar. O sea, no está convencido. Este problema no le representa ni siquiera, pues así son las cosas, ¿no? Y lo ve con sus amigos, digo, que también es un factor bien importante. Mientras la persona se siga juntando en el mismo colectivo, pues va a repetir las conductas del colectivo. Fíjate, dice José Antonio Miranda, existen mujeres que solo se concentran en ser madres porque les es difícil ser pareja. ¡Boom! ¡Boom! Sí, pues no lo dice yo, ya lo dijo Toño, ¿no? Para que vean que no nada más es la guerra contra uno mismo, ¿no? Y está echándose uno tierra, porque a final de cuentas, pues somos hombres, pero creo que fíjate, si se tomara como un problema que todos debemos asumir, estaría bien fregona la solución. Porque es que, no, el problema es de los otros hombres que son infieles. No, yo también tengo conductas que son disfuncionales, a lo mejor no la de la infidelidad, pero hay cosas de las que no me doy cuenta porque también mi misma individualidad me ciega. Y ese es un problema muy grave con las personas que tienen trastorno de personalidad narcisista. Están cegados, están bueno, rebasados por su propia individualidad, que no pueden ver lo de los demás. Entonces, un buen punto de partida en esto de las relaciones y para poder empezar a salir de nuestra propia historia que me estoy intentando creer es qué estoy haciendo mal antes de seguir echándole la culpa a las demás personas. Pero fíjate, quiero contar una historia, bueno, completar la historia que comencé a contar al inicio, Ajá. que es la historia del hombre que creía que todos eran sus enemigos y cómo lo resolvió. Y era este hombre que, curiosamente, fíjense, porque nosotros vamos ahí orquestando todo esto. Se levantaba tarde para ir al trabajo porque decía que siempre estaba cansado. Pero el problema no era nada más que se levantaba tarde, sino que se acostaba tarde. Oh. Sí, entonces, se acostó tarde, se levanta tarde, va a las carreras y pues va de Torreón a Ciudad Lerdo, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que de Torreón a Ciudad Lerdo vamos a llegar en 5 minutos? O sea, ni construyendo un túnel de punto a punto lo vas a lograr. A menos que tengas el túnel y un Bugatti, ¿no? Entonces, él mismo ya destruyó o perjudicó su propio día y va culpando a los demás que van en periférico de que por culpa de ellos se le va a hacer tarde. Hermano, échale un ojo a tu pasado y date cuenta cómo desde anoche tú mismo le echaste los ingredientes al caldo para que saliera de ese modo. Pero bueno, estamos hablando de que el hombre está tratando de construir su propia historia y se la va a creer. Bueno, ya va manejando, se le atraviesa uno, se le atraviesa otro, hay tráfico y dice, Dios está en mi contra, mi esposa no me puso el desayuno, mis hijos también se levantaron tarde y por culpa de ellos yo voy tarde a la escuela. Llega y el checador no le detecta la huella y dice, pinche checador, que quién sabe qué. Es víctima de las personas y víctima de las circunstancias. Si se fijan, en ningún momento está diciendo que hice mal yo, güey. Está diciendo que está haciendo mal la gente. Y luego, dice, llevo tanto tiempo pidiéndole a mi esposa que me cocine
trasero de cerdo y patatas, ¿no? Como vaca y pollito. Y le cocina a la esposa trasero de cerdo y patatas. Pero ya después de que se la hizo de tos un montón de veces, entonces dice él, chingado, por fin me hicieron mi trasero de cerdo y patatas y come hasta que se harta de papas y la carne y todo hasta que queda jibado. Y ya no disfrutó el trasero de cerdo y patatas. Dice, seguramente Dios tiene algo en mi contra y por eso no me dejó disfrutar mi trasero de cerdo y patatas, ¿no? Le da diarrea, no lo disfruta. Algo le has de haber echado a la comida que me hizo daño. Debe haber un momento en que ese hombre diga, güey, pues no todo mundo puede tener la culpa de lo que te está pasando. Pero pues estamos hablando de que normalmente no se da cuenta. Ese hombre tiene la necesidad de darle sentido a su conflicto a través de reforzar la historia con lo que él cree que son atentados en contra de su persona. Señor, su esposa tiene más cosas en la cabeza aparte de usted, ¿eh? Sus hijos, aunque no son adultos, créame que tienen sus propios problemas. La gente que va manejando en periférico, pues igual y también se levantó tarde y va echando madres como usted. No es personal, ¿eh? Pero darse cuenta de esto cuesta un montón de trabajo y no siempre lo vemos. Ahora, después se dio cuenta de qué, de lo que les estoy diciendo, de que lo que las personas hacen, pues no necesariamente es en su contra. Dime, Marco. Por acá comenta Gerardo, y el caso contrario, alguien que no culpa a los demás, sino a sí mismo de todo lo que le pasa. Peor. Ahorita vamos con eso. Va. Después se dio cuenta de que lo que hacen los demás no necesariamente tiene que ver con él. Acuérdense, ¿qué nos hace pensar que lo que hacen los demás tiene que ver necesariamente conmigo? Eso es egocentrismo y es un rasgo narcisista. Y aparte, pues es victimización. Cuando nos victimizamos ya nos atamos de manos y dejamos de ver las posibilidades que tenemos para actuar. Y ¿cómo descubre ese hombre? Ese es el punto número 2. Que su propia necesidad, que lo que está pidiendo a gritos, su trasero de cerdo y patatas, que la gente lo tome en cuenta, es al mismo tiempo su propia culpa mal manejada. Oh. Es decir, no se siente merecedor, por eso se autocastiga. Ahí creo que respondo un poco a la pregunta de Gerardo. No se siente merecedor, por eso se pone en este tipo de situaciones sin darse cuenta, se desvela, se levanta tarde, no es porque le guste llegar tarde al trabajo. Claro que sí está bien padre quedarse viendo los videos en la noche ahí, la desvelada, pero también tiene la responsabilidad. Mientras no sea consciente de eso, él va a seguir castigándose a sí mismo y va a culpar a los demás de su propio castigo. ¿Qué pasó con la comida que le prepararon? Que estaba tan necesitado de comerla que al mismo tiempo se castigó a sí mismo con el malestar. Y va a decir, en efecto, yo no estoy hecho para disfrutar. Y va a repetir el ciclo porque seguramente algo en su infancia no pudo recibir. Y cuando la culpa se le echa a uno mismo es igual. Porque a final de cuentas hay dos tipos de culpa. La culpa persecutoria y la culpa reparadora. La culpa persecutoria nos mantiene a la defensiva. Nos mantiene quejándonos de los demás y de nosotros mismos. Nos mantiene en ese sentimiento de culpabilidad que nos atormenta y no nos deja descansar. Sí, entonces es que siento culpa porque yo de niño no lo merecía y si me lo dan ahora de grande no sé qué hacer con ello. Eso es una cuestión que nosotros le llamamos no saber gestionar el bienestar. Wow. Esto me lo platicaba un amigote que nos está escuchando, que una vez él se compró su carro del año y se fue de viaje en su carro del año. Y cuando llegó al destino, en lugar de disfrutar, se soltó llorando. No sabía qué hacer con ese disfrute, con ese goce. Es como castigarse. La culpa por vivir, la culpa por disfrutar.
Ahí hay que gestionar muy bien esas emociones porque luego son las historias que nosotros nos contamos. ¿Cómo voy a salir? ¿Cuál es la solución a este conflicto? A ver, llevo repitiendo esto desde los 21 años. ¿Qué pasó a los 21 años? Híjole, pues tuve que empezar a buscar trabajo, ¿no? Es el crecer. A veces y en la vida hay varias etapas en las que vamos creciendo. Empezar a caminar es una. ¿Cómo fue mi experiencia al empezar a caminar? ¿Me sobreprotegieron? ¿Me invitaron a que siguiera? La segunda es entrar al kinder. Lloré y mi mamá me sobreprotegió y no me dejaba solo a la primaria y luego en la adolescencia, cuando entramos a la vida adulta. Todas esas etapas es muy probable que nos despierten, perdón, etapas anteriores mal manejadas. Y fíjese bien, señor, señora, cuándo aparecen sus conflictos. Puede ser que a lo mejor uno de sus hijos esté saliendo de casa y usted empiece a tener piques con su esposa. Bueno, regrésese. Eso es un crecimiento. Va a pasar a una etapa diferente de la familia y de la pareja. ¿Con qué lo conecta? A lo mejor está relacionado con otra etapa de crecimiento que usted vivió en el pasado y no supo cómo afrontarla. La adolescencia de los hijos nos despierta nuestra propia adolescencia. Eso es lo que tenemos que entender. Así funciona la terapia. Eso es lo que hace un terapeuta. Acompaña a la persona a recorrer ese cuarto viejo, ese cuarto de los tiliches, donde están las cosas que no queremos ver, y le dice, vamos a tener que sacar todo, mi estimado. Y vamos a limpiar ese cuarto, vamos a poner y luego vamos a poner a revisar lo que sacamos y ver qué vendemos, qué tiramos a la basura y qué guardamos. No lo va a hacer solo, lo va a hacer acompañado. Por eso es que decimos que nosotros no damos consejos, acompañamos, ni somos perfectos, no somos ejemplos, somos guías. Esa es la gran diferencia. No sé si hay por ahí preguntas, no creo que ya me emocioné con... No, hombre, a todo dar, ¿eh? Mucha gente comentando, participando y viéndonos. Está apareciendo ahí en pantalla el número de Believing para que se comuniquen si gustan agendar por ahí una cita. Comentan por acá en el WhatsApp, fíjate, nos mandaron mensaje proponiendo tema. Dicen, y si para otro capítulo hacen un video de las personalidades según tu playlist, como mencionaban hace rato. Comenta por acá Rosy Garza López. Excelente plática, gracias, pero me tengo que retirar. Buenas noches. No, hombre, Rosy, gracias por darte la vuelta aquí al programa. ¿Sabes qué tema me gustaría? Comenta Gabrielina Rodríguez Tapia. Qué interesante. Gracias. Recuerden comentar y compartir para llegar a más personas. Gracias, Gabriel. Ahorita que mencionabas lo de la culpa, se me hace que sería un gran tema. Porque volvemos al tema de la cultura. Creo que el mexicano vive con mucha culpa conforme va creciendo. Yo fui a colegios católicos. O sea, era de que eres culpable de esto y lo otro y no hagas tal y tal y tal. Y uno creciendo y con curiosidad y muchas inquietudes, te sientes como que lleno de cosas de culpas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estaría muy interesante que lo toques luego. Sí, mea culpa. Mea culpa. Sí. Estaría padre y reenfocarlo también desde pues tiene un origen, tú lo dijiste, en religioso, ¿no? Y creo que también esa culpa se puede reencuadrar, porque a final de cuentas nos criaron con la culpa persecutoria y no con la culpa reparadora. Entonces, imagínate que nos hubieras dicho, pues por ser hijo de Adán naciste pecador, pero la culpa reparadora, pues, ¿qué vamos a hacer, no? En lugar de estarnos lamentando por eso, hijos de Adán. ¿Cómo ves? ¿Ya no hay más comentarios, Marco? No, ya. Por lo pronto se me hace que ahí fue. Pues bueno, agradecerles a todos los que estuvieron al pendiente del programa de hoy. Jorge, ¿cómo que no leen mentes? No leemos mentes. Mari Márquez, me encantó cómo abordas los temas. Gracias, carnala. Muchas gracias. Bueno, así le digo a mi mana. No somos hermanos de sangre, somos hermanos de alma. Gracias a los que estuvieron presentes acompañándonos en este episodio de hoy. Les recuerdo que lo van a poder escuchar nuevamente en Spotify. Lo pueden ir escuchando en su coche mientras cocinan. Y este video se queda grabado, O sea, si no lo alcanzaron a ver en vivo, para que si lo quieren compartir con alguien más, se queda grabado aquí mismo en Facebook, o si quieren pasarle el enlace de Spotify para escucharlo, adelante,
Las redes sociales, ustedes ya las conocen, si no se las repito, en Facebook e Instagram estamos como @believingmx, @believingmx, BELIVING, MX, todo pegado. A mí personalmente me encuentran ya sí, bueno, no se crean, Twitter, Instagram y TikTok como @psicomonreal, todo pegado, Monreal con una R. Y bueno, el Facebook, pues pongo un poco de cositas más graciosillas. Este, ¿cómo aparezco? Ya ni me acuerdo. Psicólogo Alejandro Monreal, creo. Pero también le pueden poner ahí Doctor Cerebro. Ese mote me lo puso un paciente. También ahí me encuentran en Facebook. Los números ya los dejó por aquí Marco. Y bueno, seguir invitándolos. Nos vemos por aquí el próximo episodio, próximo miércoles, misma hora, 8 de la noche. Con mucho gusto estaremos hablando de un tema interesante. Gracias por las sugerencias, las vamos a tomar mucho en cuenta. Y a mucho, miren, me salió lo chihuahueño, chihuahuense. Y por aquí nos vemos más adelante. Soy Alejandro Monreal. Marco, muchas gracias. Gracias a ti. Gente, un gusto estar con ustedes. Nos vemos luego. Bye, bye. Bye.